Apuntes para mis hijos. Benito Juárez. En 21 de marzo de 1806, nací en el pueblo de San Pablo Guelatao, de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán, en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo 3 años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas María Josefa y Rosa, al cuidado de nuestros abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Mi hermana, María Longinos, niña recién nacida, pues mi madre murió al dar la luz, quedó a cargo de mi tía materna, Cecilia García. A los pocos años murieron mis abuelos. Mi hermana María Josefa casó con Tiburcio López, del pueblo de Santa María y Yahuiche. Mi hermana Rosa casó con José Jiménez, del pueblo de Ixtlán, y yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez, porque de mis demás tíos, Bonifacio Juárez había ya muerto Mariano Juárez, vivía por separado con su familia, y Pablo Juárez era aún menor de edad. Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio, y mi tío vivía de su trabajo personal, luego que tuve uso de razón, me dediqué hasta donde mi tierna edad me lo permitía, a las labores del campo. En algunos ratos desocupados, mi tío me enseñaba a leer. Me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano. Y como entonces era sumamente difícil para la gente pobre, y muy especialmente para la clase indígena adoptar otra carrera científica que no fuese la eclesiástica, me indicaba sus deseos de que yo estudiase para ordenarme. Estas indicaciones y los ejemplos que se me presentaban de alguno de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana, y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo vehemente de aprender, en términos de que cuando mi tío me llamaba para tomarme mi lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no la sabía. Pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contrariaban mis deseos, y muy poco o nada adelantaba en mis lecciones. Además, en un pueblo corto, como el mío, que apenas contaba con 20 familias, y en una época en que tampoco o nada se cuidaba de la educación de la juventud, no había escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto, y los que no tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en las casas particulares a condición de que les enseñasen a leer y escribir. Este era el único medio de educación que se adoptaba generalmente no solo en mi pueblo, sino en todo el distrito de Ixtlán, de manera que era una cosa notable en aquella época que la mayor parte de los sirvientes de las casas de la ciudad era de jóvenes de ambos sexos de aquel distrito. Entonces, más bien por estos hechos que yo palpaba, que por una reflexión madura de que aún no era capaz, me formé la creencia de que solo yendo a la ciudad podría aprender. Y al efecto, insté muchas veces a mi tío para que me llevase a la capital, pero sea por el cariño que me tenía o por cualquier otro motivo, no se resolvía, y solo me daba esperanzas de que alguna vez me llevaría. Por otra parte, yo también sentía repugnancia separarme de su lado, dejar la casa que había amparado mi niñez y mi orfandad, y abandonar a mis tiernos compañeros de infancia, con quienes siempre se contraen relaciones y simpatías profundas que la ausencia lastima, marchitando el corazón. Era cruel la lucha que existía entre estos sentimientos y mi deseo de ir a otra sociedad, nueva y desconocida para mí, para procurarme mi educación. Sin embargo, el deseo fue superior al sentimiento, y el día 17 de diciembre de 1818, y a los 12 años de mi edad, me fugué de mi casa y marché a pie a la ciudad de Oaxaca, a donde llegué en la noche del mismo día, alojándome en casa de don Antonio Maza,
en que mi hermana María Josefa servía de cocinera. En los primeros días me dediqué a trabajar en el cuidado de la granja, ganando 2 reales diarios para mi subsistencia, mientras encontraba una casa en que servir. Vivía entonces en la ciudad un hombre piadoso y muy honrado que ejercía el oficio de encuadernador y empastador de libros. Vestía el hábito de la Orden Tercera de San Francisco y, aunque muy dedicado a la devoción y a las prácticas religiosas, era bastante despreocupado y amigo de la educación de la juventud. Las obras de Feijoo y las epístolas de San Pablo eran los libros favoritos de su lectura. Este hombre se llamaba don Antonio de Salanueva, quien me recibió en su casa ofreciéndome mandarme a la escuela para que aprendiese a leer y escribir. De este modo, quedé establecido en Oaxaca en 7 de enero de 1819. En la escuela de primeras lecturas de aquella época no se enseñaba la gramática castellana. Leer, escribir y aprender de memoria el catecismo del padre Ripalda era lo que entonces formaba el ramo de la instrucción primaria. Era cosa inevitable que mi educación fuera lenta y del todo imperfecta. Hablaba yo el idioma español sin reglas y con todos los vicios con que lo hablaba el vulgo. Tanto por mis ocupaciones como por el mal método de enseñanza, apenas escribía. Después de algún tiempo, en la 4ª escala, en que estaba dividida la enseñanza de escritura en la escuela que yo concurría, ansioso de concluir pronto la rama de la escritura, pedí pasar a otro establecimiento, creyendo que de este modo aprendería con más perfección y con menos lentitud. Me presenté a don José Domingo González, así se llamaba mi nuevo preceptor, quien desde luego me preguntó en qué regla o escala estaba yo escribiendo. Le contesté que en la 4ª. Bien, me dijo, haz tu plana que me presentarás a la hora que los demás presenten las suyas. Llegada la hora de costumbre, presenté la plana que había yo formado conforme a la muestra que se me dio, pero no salió perfecta, porque estaba yo aprendiendo y no era un profesor. El maestro se molestó y en vez de manifestarme los defectos que mi plana tenía y enseñarme el modo de enmendarlos, solo me dijo que no servía y me mandó castigar. Esta injusticia me ofendió profundamente, no menos que la desigualdad con que se daba la enseñanza en aquel establecimiento que se llamaba la Escuela Real. Pues mientras el maestro en un departamento separado enseñaba con esmero a un número determinado de niños que se llamaban decentes, yo y los demás jóvenes pobres como yo, estábamos relegados a otro departamento bajo la dirección de un hombre que se titulaba ayudante y que era tan poco a propósito para enseñar y de un carácter tan duro como el maestro. Disgustado de este pésimo método de enseñanza y no habiendo en la ciudad otro establecimiento a que ocurrir, me resolví a separarme definitivamente de la escuela y a practicar por mí mismo lo poco que había aprendido para poder expresar mis ideas por medio de la escritura, aunque fuese de mala forma, como lo es la que uso hasta hoy. Entretanto, veía yo entrar y salir diariamente en el colegio seminario que había en la ciudad a muchos jóvenes que iban a estudiar para abrazar la carrera eclesiástica, lo que me hizo recordar los consejos de mi tío que deseaba que yo fuese eclesiástico de profesión. Además, era una opinión generalmente recibida entonces, no solo en el vulgo, sino en las clases altas de la sociedad, de que los clérigos, y aun los que solo eran estudiantes, sin ser eclesiásticos, sabían mucho, y de hecho observaba yo que eran respetados y considerados por el saber que se les atribuía. Esta circunstancia, más que el propósito de ser clérigo, para lo que sentía una instintiva repugnancia, me decidió a suplicarle a mi padrino, así llamaré en adelante a don Antonio Salanueva, porque me llevó a confirmar a los pocos días de haberme recibido en su casa, para que me permitiera ir a estudiar al seminario, ofreciéndole que haría todo esfuerzo para hacer compatible el cumplimiento de mis obligaciones
en un servicio por mi dedicación al estudio que me iba a consagrar. Como aquel buen hombre era, según dije antes, amigo de la educación de la juventud, no solo recibió con agrado mi pensamiento, sino que me estimuló a llevarlo a efecto diciéndome que teniendo yo la ventaja de poseer el idioma zapoteco, mi lengua natal, podía, conforme a las leyes eclesiásticas de América, ordenarme a título de él, sin necesidad de tener algún patrimonio que exigía a otros para subsistir mientras obtenían algún beneficio. Allanado de este modo mi camino, entré a estudiar gramática latina al seminario, en calidad de capense, el día 18 de octubre de 1821. Por supuesto, sin saber gramática castellana, ni las demás materias de la educación primaria. Desgraciadamente no solo en mí se notaba este defecto, sino en los demás estudiantes, generalmente por el atraso en que se hallaba la instrucción pública en aquellos tiempos. Comencé pues mis estudios bajo la dirección de profesores que, siendo todos eclesiásticos, la educación literaria que me daban debía ser puramente eclesiástica. En agosto de 1823 concluí mi estudio de gramática latina, habiendo sufrido los 2 exámenes de estatuto con las calificaciones de excelente. En ese año no se abrió el curso de artes y tuve que esperar hasta el año siguiente para comenzar a estudiar filosofía por la obra del padre Jaquín. Pero antes tuve que vencer una dificultad grave que se me presentó y fue la siguiente. Luego que concluí mi estudio de gramática latina, mi padrino manifestó gran interés porque pasase yo a estudiar teología moral, para que el año siguiente comenzara a recibir las órdenes sagradas. Esta indicación me fue muy penosa, tanto por la repugnancia que tenía la carrera eclesiástica, como por la mala idea que se tenía de los sacerdotes que solo estudiaban gramática latina y teología moral, y a quienes por este motivo se ridiculizaba llamándolos padres de misa y olla o larragos. Se les daba el primer apodo porque por su ignorancia solo decían misa para ganar la subsistencia, y no les era permitido predicar ni ejercer otras funciones, que requerían instrucción y capacidad, y se les llamaban larragos porque solo estudiaban teología moral por el padre Larraga. Del modo que pude, manifesté a mi padrino con franqueza este inconveniente, agregándole que no teniendo yo todavía la edad suficiente para recibir el presbiterado, nada perdía con estudiar el curso de artes. Tuve la fortuna de que le convencieran mis razones y me dejó seguir mi carrera como yo lo deseaba. En el año de 1827 concluí el curso de artes, habiendo sostenido en público 2 actos que se me señalaron y sufrido los exámenes de reglamento con las calificaciones de excelente nemine discrepante y con algunas notas honrosas que me hicieron mis sinodales. En este mismo año se abrió el curso de teología y pasé a estudiar este ramo, como parte esencial de la carrera o profesión a que mi padrino quería destinarme, y acaso fue esta la razón que tuvo para no instarme ya a que me ordenara prontamente. En esta época se habían ya realizado grandes acontecimientos en la nación. La guerra de independencia iniciada en el pueblo de Dolores en la noche del 15 de septiembre de 1810 por el venerable cura don Miguel Hidalgo y Costilla, con unos cuantos indígenas armados de escopetas, lanzas y palos, y conservada en las montañas del sur por el ilustre ciudadano Vicente Guerrero, llegó a terminarse con el triunfo definitivo del ejército independiente que, acaudillado por los generales Iturbide, Guerrero, Bravo, Bustamante y otros jefes, ocupó la capital del antiguo virreinato el 27 de septiembre de 1821. Iturbide, abusando de la confianza que solo por amor a la patria le habían dispensado a los jefes del ejército, cediéndole al mando y creyendo que a él solo se debía el triunfo de la causa nacional, se declaró emperador de México contra la opinión del Partido Republicano y con disgusto del Partido Monarquista, que deseaba sentar en el trono de Moctezuma a un príncipe de la Casa de Borbón, conforme a los tratados de Córdoba que el mismo Iturbide había aprobado y que después fueron nulificados por la nación. De pronto el silencio de estos partidos, mientras organizaban sus trabajos
y combinaban sus elementos y el entusiasmo del vulgo, que raras veces examina a fondo los acontecimientos y sus causas, y siempre admira y alaba todo lo que para él es nuevo y extraordinario, dieron una apariencia de aceptación general al nuevo imperio que en verdad solo Iturbide sostenía. Así se explica la casi instantánea sublevación que a los pocos meses se verificó contra él, proclamándose la República y que lo obligó a abdicar, saliendo enseguida fuera del país. Se convocó desde luego a los pueblos para que eligieran a sus diputados con poderes amplios, para que constituyeran a la nación sobre las bases de independencia, libertad y república, que acababan de proclamar. Hechas las elecciones, se reunieron los representantes del pueblo en la capital de la República y se abrió el debate sobre la forma de gobierno que debía adoptarse. Entretanto, el desgraciado Iturbide desembarca en Soto, la Marina, y es aprehendido y decapitado como perturbador del orden público. El Congreso sigue sus deliberaciones. El partido monárquico conservador, que cooperó a la caída de Iturbide, más por odio a este jefe que por simpatías al Partido Republicano, estaba ya organizado bajo la denominación del Partido Escocés y trabajaba en el Congreso por la centralización del poder y por la subsistencia de las clases privilegiadas, con todos los abusos y preocupaciones que habían sido el apoyo y la vida del sistema virreinal. Por el contrario, el Partido Republicano quería la forma federal y que en la nueva Constitución se consignasen los principios de libertad y de progreso que harían próspera y feliz a la vecina República de los Estados Unidos del Norte.